Bienvenidos a todos al canal. Creo que todos tienen linternas LED. Algunos entusiastas incluso las coleccionan. Yo mismo tengo al menos 3 linternas potentes. La linterna, por supuesto, es un objeto útil, pero cuando se trata de iluminar un gran espacio, no son adecuadas debido a la direccionalidad del flujo de luz. En tales situaciones se utilizan reflectores. Así que decidí hacer mi propio reflector. En esencia, es una linterna portátil de 100 vatios. Muchos han ensamblado algo así. Pero voy a lanzar 2 vídeos dedicados a este tema, en los cuales explicaré todos los matices y problemas que se pueden encontrar durante el montaje. Creo que a una persona común no le hace falta una linterna así. Una linterna LED de 10 a 15 vatios puede iluminar toda la calle al igual que un xenón de coche. Imagínate, la luz de una linterna de 100 vatios. Amigos, toda la información necesaria, incluyendo el esquema con la lista de componentes utilizados, la podéis encontrar en la descripción debajo de este vídeo. Y ahora, quizás. Comencemos. Mi versión será ensamblada con una construcción tradicional. Batería, placa de protección, inversor, y el propio LED. El ajuste de brillo será escalonado. Todo esto se realiza mediante un interruptor. Tenemos 5 modos de funcionamiento. Primer modo. La potencia del LED está limitada a 5 vatios. Segundo modo 15 vatios. Tercero, 30. Cuarto modo 50 vatios. Y, finalmente, el quinto modo, máxima potencia. Fuente de alimentación. La linterna, naturalmente, es portátil. Y aquí, como en cualquier otro dispositivo portátil, hay una fuente de alimentación en forma de batería. La batería es de ion de litio. En mi caso, está ensamblada con celdas 18650. Todas las celdas son de segunda mano, tomadas de baterías de portátiles. Lo diré de inmediato, estas celdas no están diseñadas para trabajar con corrientes altas. Su corriente nominal de descarga no debe ser mayor que su propia capacidad. Por ejemplo, si la celda es de 2A, es preferible descargarla con una corriente no mayor de 2A. Máximo 4A, pero no por mucho tiempo. En el mercado hay celdas exactamente iguales del estándar 18650 que se pueden descargar con corrientes de 20 a 30A. Encontrarás los enlaces a ellas en la descripción. Es recomendable usar una batería recargable de 12 voltios, es decir, un conjunto de 3 celdas 18650 conectadas en serie. El voltaje nominal de dicho conjunto es de voltios, y el voltaje de una batería completamente cargada es de voltios. Para aumentar la capacidad total de la batería, y por lo tanto, el tiempo de funcionamiento de la linterna, varias celdas se conectan en paralelo. Mi batería consta de 3 conjuntos, que están conectados en serie. Cada uno de estos conjuntos tiene 4 celdas conectadas en paralelo. Al final, obtuve una batería de 8A con un voltaje nominal de N. Gracias a la conexión en paralelo de las celdas, no solo obtuvimos una batería de gran capacidad, sino que también aumentamos la corriente máxima de descarga. Este conjunto se puede descargar tranquilamente con una corriente de 8 a 10A y hasta 16 a 18A de forma breve. Soldar estas baterías es extremadamente indeseable, por lo que utilicé un aparato casero para soldadura por puntos, cuyo proceso de ensamblaje mostré en uno de los vídeos. También dejaré el enlace en la descripción. La batería terminada fue envuelta con todo lo posible.
Conociendo la capacidad y el voltaje de la batería, podemos calcular el tiempo de funcionamiento de la linterna teniendo en cuenta la eficiencia del convertidor, o. Hablaremos de esto último un poco más adelante. Placa de protección y carga. Casi todas las baterías de iones de litio vienen equipadas con una placa de este tipo. Como sabemos, las baterías de este tipo son muy sensibles a los parámetros de carga y descarga. Estos procesos deben ser controlados cuidadosamente. Si la batería se descarga demasiado, puede fallar. Lo mismo puede suceder si se sobrecarga. Estas placas desconectan la batería en caso de descarga profunda, cortocircuito y también previenen la sobrecarga. Aquí, tienes un ejemplo ilustrativo. Después de un tiempo, tras un cortocircuito, la placa sale automáticamente de la protección. Si el cortocircuito no se elimina, la protección se activa de nuevo. Mi versión de la placa fue tomada de la batería de un portátil, por lo que la protección se activaba con corrientes de 5 a 6 A, lo cual es insuficiente para mis propósitos. En estas placas hay un sensor de corriente en forma de un shunt de baja resistencia. Para aumentar la corriente de activación de la protección más de 2 veces, es necesario soldar en paralelo al shunt. Otro igual. Con esto, la modificación de la placa está completa. Por supuesto, se puede comprar una placa similar con una corriente de 20 amperios o más. En las tiendas online chinas cuestan varios dólares, pero en mi caso, comprar una placa nueva simplemente no era una opción. Sentido. Emisor de luz OLED. Las linternas potentes se construyen sobre la base de matrices de LED. En mi caso, es una matriz de 100 vatios. Los parámetros están ahora frente a ustedes. Este LED fue comprado, por supuesto, en AliExpress. La matriz consta de 100 LED individuales de 1 vatio. Cada uno. El voltaje de alimentación de estas matrices varía entre 30 y 40 voltios. Todo depende del fabricante. Y en mi caso, el LED se alimenta con 35 voltios. Y, como recordáis, nuestra batería es de solo 12 voltios. Precisamente para resolver este problema se necesita el inversor mencionado anteriormente. El inversor es un convertidor de voltaje. Aumenta los 12 voltios de la batería a los necesarios 35, pero no es tan simple. Aquí hay una muestra de tales convertidores. Este tipo de convertidor se utiliza muy a menudo por los aficionados para construir potentes linternas de 100 vatios. Tengo que decepcionar a los aficionados. Desafortunadamente, este convertidor no funcionará si la fuente de alimentación es una batería de 12 voltios. Y no funcionará por 2 razones. La primera razón. Cualquier persona informada te dirá que un LED es una fuente que se alimenta de corriente, no de voltaje. Por lo tanto, es muy importante controlar la corriente que pasa por el LED. Para estos fines, a menudo se utilizan resistencias, pero si el LED es demasiado potente, el controlador que lo alimenta está equipado con una función de limitación de corriente. El fabricante siempre indica la corriente máxima del LED y es extremadamente indeseable superar este límite, de lo contrario, el LED puede fallar. En nuestro caso, es imprescindible un inversor con función de estabilización de voltaje y corriente. Simultáneamente. Aquí hay una de las opciones. Estos inversores tienen la abreviatura CVCC, es decir, voltaje estable, corriente estable. La segunda razón. Con un inversor tan simple, que solo tiene estabilización de voltaje, es imposible llevar una lámpara de 100 vatios a su máxima potencia si la batería es de 12 voltios. Aquí está la confirmación de mis palabras. El multímetro muestra el voltaje en la batería y al acumulador está conectado un inversor. Al salir del inversor está conectado, a su vez, un medidor de potencia, que ahora muestra claramente que el voltaje de salida del inversor es un poco más de 35 voltios. Al conectar el LED, el voltaje en la batería disminuye ligeramente, pero eso es normal, ya que el voltaje nominal de la batería debería estar alrededor de N. Pero el batímetro muestra que el voltaje en la salida del inversor ha caído, y la potencia máxima no es de 100 voltios, sino un poco más de 60 voltios. Tal inversor podría funcionar si la batería fuera, digamos, de 24 voltios, pero con 12 voltios, lamentablemente no.
Ahora probaremos el segundo inversor, que tiene una función de limitación de corriente y un control eficiente de la potencia de salida. Esto lo gestiona un amplificador operacional separado que está en la placa. Las condiciones de esta prueba son las mismas que en el primer caso. El voltaje de salida del inversor también se ha ajustado a alrededor de 35 voltios. Al conectar el LED, esta vez la potencia es de más de 80 vatios, lo que son 20 vatios más. Más que con el primer modelo de inversor. Y para aquellos que no entendieron de qué se trata, lo explicaré en palabras simples. El LED con este inversor brillará entre un 20 a 30% más que con la primera opción. Naturalmente, tenemos la posibilidad de ajustar el brillo del LED. Y ajustamos precisamente la corriente, no el voltaje. Para ello, en la placa hay un potenciómetro. Los LEDs potentes se calientan mucho. Si no se disipa el calor, la matriz se quemará en un par de segundos después de encenderse. Para la refrigeración, tomé un disipador de calor de un procesador de computadora y le coloqué un ventilador. El ventilador puede ser el original del procesador, pero en mi caso ya tenía preparado un chasis en el que el ventilador estándar simplemente no cabría. De ahí las dimensiones del ventilador elegido. Un interruptor adicional permite encender el ventilador manualmente. Con una potencia de hasta 20 vatios, el disipador no necesita ventilación. Es hora de ir concluyendo. En el próximo vídeo comenzaremos a montar la linterna. Explicaré cómo organizar la regulación escalonada de la potencia y los detalles relacionados con la fabricación del chasis. Una vez más, les recuerdo que encontrarán toda la información necesaria en la descripción. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Y con esto me despido. Y como siempre, he sido Kasianake y hasta la próxima. Adiós.